Hermanos, bienvenidos para este primer culto dominical, amigos también y hermanos que están conectados por los medios digitales, bienvenidos para participar de este culto. Vamos estudiando toda la Biblia, somos parte de un recorrido de la palabra de Dios. Hemos estudiado Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A los 5 libros los conocemos como Pentateuco. También Josué, Jueces, Ruth y desde hoy el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Samuel significa escuchado por Dios. Y qué bueno cuando los padres le ponen a un hijo este nombre, Samuel. Dios lo escucha. En Samuel se busca un rey y en Samuel capítulo 1 se busca un hijo, porque una pareja de cónyuges no tenían un hijo. Ana era estéril y ella buscaba un hijo. Y en Samuel vemos que se busca un rey. Samuel es parte de los libros históricos que comienza con Josué, último juez y primer profeta de Israel. A Samuel lo conocemos como un puente entre los jueces y la monarquía. Samuel fue una tremenda influencia espiritual. Y se puede ver la formación que recibió de su mamá y de su papá. De manera muy especial, la influencia de su madre. Las hermanas pueden animarse hoy, las chicas pueden animarse hoy para cuando tengan su matrimonio, tener un hijo o una hija de influencia como Samuel. Dice que ninguna de sus palabras cayó a tierra. Y en Samuel vemos que todos buscamos un rey, porque todos dentro del corazón tenemos un trono. Hermanos, y en ese trono pueden habitar solamente 2 personas. En su trono y en el mío pueden reinar 2 personas, o Cristo o el diablo, nada más. ¿Quién reina dentro de mí? O Jesús, o el enemigo de nuestras almas. ¿Y quién escribió Samuel, el primer libro y el segundo libro? Obvio, él no pudo haber escrito de su nacimiento. Veamos esto en el primer libro de Crónicas, el capítulo 29. Primer libro de Crónicas 29. Dice el primer libro de Crónicas 29, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel. Samuel vidente, Samuel el profeta, último juez de Israel. En las crónicas del profeta Natán, quiere decir que también él ayudó. Y en las crónicas de Gad, vidente. Así que para la escritura de Samuel tienen parte Samuel, Natán y Gad, también vidente como Samuel. Vamos a hablar de el primer libro de Samuel y hoy nos toca el capítulo 1. Si Dios lo permite, el día miércoles el 2, el viernes el 3 y el próximo domingo el capítulo 4. Y siempre oramos al Señor para los que no pueden venir el día miércoles en la noche a las 7, pueden conectarse por internet para que no se pierdan ni un solo estudio de la palabra del Señor. Y el viernes venimos para orar y participar del capítulo 3 y el próximo domingo, si el Señor no ha venido, el capítulo 4. Y así vamos
3 capítulos por semana. En los grupos de discipulado también los 3 capítulos, los niños estudian los 3 capítulos, los jóvenes los 3 capítulos, en las células evangelísticas los 3 capítulos, las mujeres estudian los 3 capítulos y los jóvenes cada sábado en la noche los 3 capítulos. Todos vamos estudiando toda la bendita palabra de Dios. Esta historia tuvo lugar en el tiempo de los jueces, y los jueces era caracterizado por la impiedad, inmoralidad, libertinaje, anarquía. Anarquía significa cada uno hace lo que bien le parecía. Y hay una protagonista en este capítulo que es Ana, y su nombre significa agradecida. Por eso cantamos de agradecidos hoy. Benéfica, compasiva, y me gusta lo que dice también un autor que explica este nombre, llena de gracia. Eso es Ana. Y qué bueno que los padres también, cuando les nace un hijo o antes que nazca, piensan en el nombre que le van a aplicar. Y qué bueno poder orientar a ese hijo o hija de acuerdo al significado de ese nombre. ¿Cuántas aquí se llaman Ana? Les decimos en nuestro contexto Anita. Bueno, significa llena de gracia, benéfica, significa compasiva, una mujer agradecida. Este capítulo 1 lo vamos a estudiar, como es la costumbre, en 5 partes. La primera parte se encuentra en los versículos 1 al 5. El tema es el clamor de una fiel mujer y la respuesta de Dios. Una mujer clama y Dios responde. Un joven clama y Dios responde. Un hombre clama, un esposo clama y Dios responde. ¿Cuántos tienen hoy una petición, una necesidad, un clamor? Hay esperanza. Primero de Samuel capítulo 1 nos anima para que clamemos a Dios, y más en este tiempo de inseguridad, este tiempo peligroso en el que vivimos. Primer punto, la familia de Elcana, un varón levita, pero triste. Cuando leía nuestra hermana la Biblia y decíamos que tenía 2 mujeres, y uno siente un poco de vergüenza o mucha vergüenza, porque este hombre era un polígamo. Polígamo es un hombre que tiene más de una esposa, y el texto dice que tenía 2, cosa que Dios nunca aprobó, nunca avaló eso, nunca. Siempre fue su voluntad desde Génesis hasta Apocalipsis. Él lo reafirmó en el capítulo 19 de Mateo, que hay que seguir al principio. Dios le hizo a Adán una sola mujer, le hizo a Eva, no le hizo 2, una para toda la vida. Y ese es el fundamento. Por eso siempre hay que volver a Génesis. Hoy se dicen tantas cosas, aún desde un púlpito. Elcana se llamaba este hombre, era un levita. Como ustedes se acuerdan del levita del capítulo 17 de Jueces, el levita del capítulo 18, aquel levita que fue a la casa de Micaía, y también el levita del capítulo 19 de Jueces, que abusaron de su concubina toda la noche, y luego él con un cuchillo la hizo 12 pedazos. Esos levitas para ese tiempo no estaban cumpliendo con su rol. También yo veo que hay muchas personas que, por ejemplo, se llaman pastores, pero no tienen iglesia. Pastores sin rebaño, maestros sin un grupo discipulado, no hay armonía. Y estos levitas no estaban cumpliendo con la función de enseñar al pueblo la ley de Dios. Y como tampoco tenían ya el sustento del pueblo, ellos se dedicaban a los negocios, se dedicaban al comercio, porque investigando este capítulo 1, este Elcana era un hombre que tenía influencia económica.
También el levita del capítulo 17 y 18 y el levita del capítulo 19. Ellos se dedicaban a comerciar, menos a pastorear. Y así también muchos hoy tienen el título, un certificado, a lo mejor hasta una ordenación, pero no hay la función. La ordenación, pero no la función. El versículo 1 dice: hubo en un pequeñito pueblecito, Ramataim, era de Sofín, del monte de Efraín, y este hombre se llamaba Elcana, levita, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y miren lo triste, verso 2, y él tenía 2 mujeres. Claro, porque es el tiempo de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y dónde encontramos que este hombre era levita? Primer libro de Crónicas, capítulo 6. Busquen, hermanos, en sus Biblias y los maestros para que enseñen más o menos a los discípulos. Primer libro de Crónicas, capítulo 6. Ahí hay que leer desde el 16 hasta el 30, pero leamos el 27. Primero de Crónicas 6, 27. Estamos diciendo que Elcana era un levita. Y levita no era uno que se ponía una leva, sino de la tribu de Leví, y tenía que dedicarse a enseñar la palabra de Dios. Y estaban haciendo muchas cosas menos lo que Dios les había ordenado. Dice el 27, Eliab su hijo, Jeroam su hijo, Elcana su hijo. Nos dice que Elcana tenía como padre a Jeroam. Ahora bien, el versículo 1 del capítulo 1 del primer libro de Samuel dice que Elcana era hijo de Jeroam, hijo de Eliú. Era un levita que no estaba cumpliendo con su rol. Y él tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana, que ya dijimos su nombre, y Penina. ¿Saben qué significa Penina? Piedra preciosa. Pero en el actuar contra Ana vemos que no era piedra preciosa, solamente tiene que quitar la segunda palabra. Ella era piedra, pero no preciosa. Y algunas mujeres pueden tener ese nombre Penina, piedra preciosa, un bonito nombre. Pero si no obra como Ana, solo se queda en piedra, no preciosa. No obraba como una piedra preciosa, esta Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. En aquel tiempo era un estigma no tener hijos, era una vergüenza. Hoy no, pero sí debe ser hoy un anhelo tener hijos. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios. Anoche me preguntó un joven si Dios recibiría ese sacrificio de este hombre que iba con sus 2 mujeres. Algunos autores bíblicos, estudiosos de la Biblia, para justificar el actuar de Elcana, dicen que era un pecado por ignorancia. Pero ¿qué ignorancia si conocían muy bien lo que dice el libro de Génesis y que Dios hizo para Adán una sola esposa? Él sabía muy bien que esto no era permitido por Dios, no era su voluntad. Y subía para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Siempre es importante, hermanos, el nombre más importante en el primer libro de Samuel y en toda la Biblia, el capítulo 1, es Jehová. Y ahí está uno de los nombres de Dios, Jehová de los ejércitos. Significa este nombre el que lucha mis batallas, el que pelea por mí. Y se hace énfasis en este nombre Jehová porque de ella echó mano Ana, el que lucha por mí.
porque como veremos luego, ella sufría mucho. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. ¿Qué parte? Que cada hijo presentaba un sacrificio, cada esposa un sacrificio, o también, recuerden cuando estudiamos Levítico, que las familias tenían derecho a comer una parte del holocausto o del sacrificio. El holocausto era cuando el animal era totalmente quemado y tenían derecho a comer del sacrificio. Y a cada uno, Elcana le daba una parte. Se dice también en el verso 3 que esta historia se desarrolló en los días de los jueces y que el tabernáculo, el arca del pacto, estaba en Silo. Y allí permaneció hasta que Dios permitió que Salomón, rey de Israel, construyera el templo. Ese era el lugar de adoración, Silo. Pero allí estaban dos hijos depravados de Elí. Uno se llamaba Ofni y el otro Finés. Eran sacerdotes. Se dice que eran impíos estos hombres. Miren ustedes, 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué el narrador y por qué Dios, en la persona del Espíritu Santo, iba guiando al escritor para que ponga eso? Por lo que más adelante va a suceder que el niño Samuel, pequeño, fue dejado en ese lugar donde había mucha corrupción. ¿Y cómo Dios cuidó de ese pequeño niño? Los dos hijos del sacerdote Elí eran corruptos. ¿Y qué podía hacer un niño allí? Pero si aquí los padres andan muy preocupados, ¿quién le enseña? Está bien, se van a dar la vuelta a la clase de cuna, a las clases, a ver quién está enseñando. Y eso está muy bien. Imagínense ese tiempo cuando a Ana le tocó dejar a su pequeño niño en ese lugar. Terrible. Pero a Ana, dice el verso 5, Elcana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Aunque miren, hermanos, si hay alguna mujer estéril o algún hombre estéril, dice, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Es Dios el que permite o el que no permite. Hay mujeres que cuando se casan dicen, yo no quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque comienzan a tomar remedios, pastillas o inyecciones anticonceptivos. ¿Y qué están diciendo? Señor, no quiero un hijo. Cuando yo quiera, yo te aviso. Y cuando ya la hermana quiere, ya Dios no suele querer. El consejo que yo he dado toda la vida a los que he tenido el honor de casar es que no usen ningún método anticonceptivo. Dios da los hijos conforme a su voluntad. Y que ninguna persona debe tener temor que tendrá muchos ni pocos. Decir, Señor, bueno, eso para los jóvenes que están solteros, danos los hijos en tu voluntad. O pídanle al Señor. Nosotros le dijimos, Señor, 3 hijos queremos que tú nos des. Te rogamos y si es tu voluntad, danos 3 hijos. Nunca dijimos 2 varones, 1 mujer, 2 mujeres, 1 varón, sencillamente 3. Y Dios fue tan bueno, dándonos lo que le pedimos. Otros oran por 7, otros oran por 12, y eso está bien. Pero otros dicen, no, yo no quiero, ve, ¿qué pasa? Y comienzan a pastillas, pastillas, pastillas. Y los médicos han dicho que mucho de el no poder tener hijos tiene que ver con todos estos anticonceptivos que han tomado. Eso dicen científicos. Y Dios no le había permitido, aunque Jehová no le había concedido
el honor de tener hijos. Ahí está la primera parte. Segunda parte, la amargura de Ana. Hermanas queridas y hermanos, aquí la amargura, cuidado, vayamos a interpretar como odio, rencor. No. Aquí la palabra amargura tiene que ver con tristeza, tiene que ver con dolor, porque no puede haber armonía en un hogar donde hay un hombre con dos mujeres. ¿Cuántas mujeres aquí sufren el agravio de sus maridos? Porque ellos tienen otra. La tienen a su esposa en la casa, pero tienen otra. Y hay mujeres que sufren y lloran todos los días de su vida y viven en amargura. Y también hay hombres que viven en amargura porque sus esposas son infieles, son coquetas. Sus pies no están en la casa, dice el libro de Proverbios. Y esos hombres se van muriendo por dentro, se van arrugando, se van consumiendo por el sufrimiento. A mí me ha tocado hablar con ese tipo de hombres y también mujeres, no pocos y no pocas. Terrible. Y por eso dicen los versos 6 al 8, y su rival, ¿quién era la rival? La penina. Dirían los hermanos, la penina esa. Penina, peleona. Y su rival, piedra preciosa, era solamente piedra, cascajo. Y su rival, enojándola y estriteciéndola, la irritaba, dice. La irritaba, porque Jehová, repite, no le había concedido tener hijos. Y eso era una estigma. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Exactamente como las hermanas. La otra mujer de su marido le escribe, le dice palabras agresivas, le manda un WhatsApp, le manda un mensaje, habla con otras personas y aumenta el tormento. Y ella lloraba y no comía. Eso significa que ella iba enflaqueciendo y consumiéndose. No es para menos una mujer que es fiel vivir con un hombre coqueto, un hombre infiel, y más si se llama creyente. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza eso! Vergüenza para el evangelio. Y qué insensibilidad. Dice el verso 8, y Elcana, su marido, le dijo, miren, aquí vemos a un Elcana actuando de manera ruda. Lo vemos como un altanero, como un insensible, pero claro, pues tenía dos mujeres. Y miren cómo le dice, lo vemos a este Elcana actuando con insensatez. Vean las preguntas. Su marido le dijo a Ana, oye Anita, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Como el hombre que viene de la casa de la otra mujer y está su esposa llorando y le dice, oye, ¿por qué lloras? El hijo acaba de verlo allí, ahí está el carro estacionado, ahí está su padre metido. Y la madre escucha esa noticia, se pone a llorar y llega el marido y le dice, mi amor, ¿por qué lloras? Eso es ser insensato, altanero, insensible. Otra pregunta insensata, ¿por qué no comes? ¿Cómo va a comer esa mujer en terrible sufrimiento? Él tiene otra mujer, ella tiene el estigma de no tener hijos y esa mujer sufría. Otra pregunta insensata, porque así los hombres podemos preguntarle a nuestra esposa. Y le dice, ¿por qué estás triste? Le pregunta el hombre. Y la mujer no tiene calzado. Dice, ¿cómo así te ve la muela? No le da, pues.
no le da para que se haga arreglar la dentadura. Y dice, pero que te duele mucho. Hermanos, la insensibilidad del hombre se ve aquí. Por esta razón Dios nos recuerda una cosa a los hombres, que seamos tiernos y delicados, y que el hombre proteja a su mujer, a su esposa, que la sustente, que la cuide. Pero aquí no está haciendo esto Elcana. Algunos dicen muchísimas palabras halagüeñas de Elcana. No, hermanas y hermanos, no. Aquí la persona que ocupa un rol protagónico es Ana. Ella es la mujer que tenía fe en Dios. Ella es la que lloró. Ella. Y así hay tantos hogares hoy donde ella es la que tiene comunión con Dios, firmeza espiritual. Y hasta ella tiene un ministerio. Él por ahí la acompaña. Le saben llamar a esos hombres bastón. Y dice, ¿y por qué está afligido tu corazón? Obvio. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Elcana estaba feliz porque tenía hijos en la Penina. Vean la última parte del verso 2. Y el de la otra mujer era Penina, y Penina tenía hijos e hijas, mas Ana no los tenía. Dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Como los hombres jactanciosos que le dicen a la pobre mujer, oye, ¿tú crees que en el templo hay uno mejor que yo? No hay. Y este se creía el mejor. No era el mejor. Mejor hubiera sido si hubiera sido leal a una sola mujer. Y qué bueno hubiera sido que hubiera obrado Elcana, porque Elcana tomó a Penina cuando vio que su esposa no tenía hijos. Se consiguió otra. No hizo como si lo hizo Isaac, ¿recuerdan? Su hermosa esposa Rebeca no tenía hijos. ¿Y qué hizo Isaac? ¿Se consiguió otra? No, dice que él oró. Él oró. Él oró por su esposa. Oraron ambos. Y Dios le dio el honor de tener hijos. Y aquí hay parejas a lo mejor que no tienen hijos, que el hombre va a conseguirse otra. Ahí está en la Biblia, hacer lo que hizo Isaac. Y Elcana conocía muy bien esa historia. ¿Y cuántos estamos escuchando esto y salimos luego y la vida sigue igual? No cambia nada. El segundo punto, la amargura, la tristeza de Ana, porque Dios no le había dado el honor de tener hijos. Era estéril, como muchos hermanos también estériles en su ministerio, improductivos. Dios les repartió dones y talentos, pero esos dones no son usados, ni los talentos tampoco. Permanecemos como el pez dentro del agua. ¿Qué hace el pez dentro del agua? Nada. Nada. Estériles. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está la persona que hemos guiado a Cristo con nuestro testimonio? ¿Dónde está el alma que hemos guiado a Dios? Que le hemos hablado del arrepentimiento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El pastor, ¿dónde está su rebaño? El maestro, ¿dónde está su grupo? ¿Dónde está? Entonces también podemos tener esterilidad espiritual y ministerial. En tercer lugar, la ferviente oración de Ana pidiendo a Jehová un hijo. Qué ferviente oración. Y ella en su oración hizo un voto. Leamos esta oración que va desde el verso 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Hermanos, ella no se fue a la casa de Penina para agarrarla del pelo. Ni tampoco no le envió un WhatsApp insultante, porque no había en ese tiempo. Ella corrió a Dios. Y las mujeres que sufren y que están aquí presentes u oyendo,
esta palabra de Dios, no mi palabra, pueden correr a Dios como corrió Ana a Dios. No corran a vengarse, ni averigüen, ni pregunten. Una mujer creyente que tiene un esposo no creyente, no averigüe lo que hace de la puerta para afuera, porque se va a amargar la vida. Puede que parezca un hombre muy serio, un caballero, pero su vida por fuera es horrible. Mejor no averigüe, solamente corra a Dios. ¿A cuántos le descubrieron una enfermedad incurable? Corra a Dios. Hay jóvenes, chicas, jóvenes que aún piensan en el suicidio. No corran al suicidio, corran a Dios, como lo hizo Ana. Y se levantó Ana, vean el verso 9, después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo, ahí templo es tabernáculo de Jehová, ella con amargura, hermanos, ya dijimos, amargura allí es tristeza, dolor de alma, oró a Jehová. ¿Cómo oró? Y lloró abundantemente delante de Jehová. E hizo voto diciendo: Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué significa Jehová, Dios de los ejércitos? Tú que luchas mis peleas, tú que luchas mis batallas, tú que conoces mi dolor, mi aflicción, mi tristeza. Eso es Jehová de los ejércitos. Si te dignares, qué bonita oración. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Esa oración debía ser del guía espiritual, Elcana. Pero él estaba con la otra mujer. Y aquí está la mujer no solitaria, físicamente acá, pero en comunión con Dios. Dijo: sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Ella fue muy específica. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ese es el voto de Nazareato. Ni iba a tomar vino, ni sidra, ni siquiera comer uvas frescas. Y el otro parte era que no se rapaban la cabeza. Hizo un voto, hizo una promesa. Mientras ella oraba largamente, acuérdense que Elí era un sacerdote carnal y sus hijos eran depravados. Y Elí estaba acostumbrado a mirar cómo en ese tiempo los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Allí en el tabernáculo había personas que tomaban mucho vino y se emborrachaban. Y en ese contexto fue que la juzgó a esta noble mujer. Mientras ella oraba largamente, miren hermana, subraye largamente, oraba largamente. Porque usted, ¿qué hace largamente? Está en el teléfono celular largamente. ¿Se da cuenta la diferencia? Largamente mira la serie de novelas, largamente en el televisor, largamente chismeando con la vecina, largamente calumniando, largamente criticando, largamente. ¿Qué hacen ustedes largamente? Ahí está. Ella, en cambio, oraba largamente. Otras están revisando los vestidos de moda largamente. Largamente averiguando la vida ajena. Hermanos, ella oraba largamente delante de Jehová. Elí estaba observando la boca de ella y la juzgó. La juzgó mal. Pero Ana hablaba en su corazón y ella balbuceaba palabras y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por borracha, por ebria. El juzgar, hermanos, a una persona, puede que digamos algún momento: no, una persona viene solo por espiar. ¿Y cómo sabemos?
Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás borracha, ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, no soy una mujer. Yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí sí se retractó y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué pasó? Y no estuvo más triste. Hermanos y hermanas, ¿cuándo es que ya no estamos más tristes? Cuando confesamos lo malo que hemos hecho. Yo también a veces hago cosas malas y un camino tengo: confesar mi pecado. Y les aseguro que no tengo paz hasta que confieso mi pecado. Pero un creyente o una creyente no tiene paz si no confiesa. ¿Y qué paz que sentimos cuando oramos y cuando lo hacemos largamente de rodillas delante de Dios? ¿Por qué vivimos a veces muchos días afanosos, estamos irritables? Porque seguramente cuando comenzó el día o antes de comenzar las labores, no tuvimos comunión con Dios, no estudiamos la palabra de Dios, no meditamos en ella, no oramos y sencillamente nos levantamos y vamos a las faenas y todo el día pasamos triste. Porque cuando oramos y dejamos la carga en Dios, ya no estamos más tristes. Ya saben ustedes, hermanos, que las reuniones menos asistidas son las de oración. Las menos asistidas, las menos concurridas. ¿Y qué estará sucediendo en la casa? La familia dobla sus rodillas para orar. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos de rodillas? El día miércoles de la semana pasada fue un hermoso tiempo aquí. Cada viernes otros se añaden. Y meditamos en la palabra y oramos y al final todos nos ponemos de rodillas. Oramos en grupos pequeños y cada viernes se multiplican los grupos. ¿Y sabe qué estamos orando? Que llegue el día cuando una multitud como esta, todos estemos en un viernes de oración, cada viernes orando a Dios. Únanse para orar largamente delante de Jehová. Háganlo en su casa y hagámoslo también en este lugar, también conocido como una casa de oración. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. El cuarto punto, la respuesta de Dios a la oración de Ana. Cuando una oración es hecha como Ana la hizo, en humildad, con tristeza, con fe, no notamos ninguna palabra acusatoria contra la otra. Porque esto es lo que suelen hacer nobles mujeres creyentes que sufren con maridos impíos. Andan averiguando de la mujer con la que anda su marido. Ana no averiguaba nada en absoluto. Y en su oración ni siquiera la nombró. Dios conocía su corazón, su sufrimiento. No tenía odio, no tenía venganza, animadversión contra Penina. No se nota nada de aquello en su corazón. Y por eso tuvo paz. Y dijo, no estuvo más triste. La respuesta a la oración piadosa de Ana
vamos leyendo desde el versículo 19 al 23. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, también Elcana, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer. Significa tuvieron intimidad sexual, porque para esto es el matrimonio, para que la pareja disfrute de la unión física. Todo esto es bueno. Dios pone el deseo sexual en el hombre y en la mujer para que disfruten, pero dentro del matrimonio. Antes no, fuera del matrimonio tampoco. Es fornicación, es adulterio. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Porque Dios no se olvida de la petición que le hacemos. Aconteció, dice, que al cumplirse el tiempo, 9 meses, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré, yo no voy a tomar otro trabajo, no voy a hacer otra maestría. No. ¿Por qué? Porque ahora mi prioridad es criar a Samuel. Y es que Ana crió a ese gran hombre. Porque hoy las mujeres quieren otra maestría, otro estudio, otro PhD, otro más. Y está bien todo eso a su tiempo. Pero cuando están los hijos, ellos son la prioridad. Subió el varón, dice, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, verso 22, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Esta palabra destetado, hay 1000 opiniones. Pero un niño era destetado entre 3 y 4 años, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Se lo ofreció a Dios y tenía que dejarlo en el tabernáculo. ¿Quién lideraba? Elí, un sacerdote carnal. ¿Y quiénes estaban allí? Sus 2 sacerdotes, que eran hombres corruptos. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Hermanas, señoritas aquí presentes o mujeres que pronto tendrán un hogar, su trabajo es clave, es importante, imprescindible, y quiero decir una palabra: indelegable. No delegue la crianza de sus hijos a nadie. Usted como madre, dedique su tiempo. Todos han dicho, y es verdad, lo que un niño aprenda hasta los 7 años será toda la vida. Hasta los 7 años, dicen los entendidos, se puede formar el carácter de un niño. Y yo sí creo que cuando Ana llevó al niño a Silo, el niño tenía 7 años. Y hay otros autores que dicen que el niño tenía 8 años. Bien difícil aceptar que un niño destetado de 3 años quede allí al cuidado. ¿Quién iba a cuidar a ese niño ahí en el templo? ¿Quién iba a cuidar? Muy pequeñito. No, la madre invirtió por lo menos esos 7 años para formar en él el carácter de Cristo. Y ese gran profeta fue grande delante de Dios. Ninguna de sus palabras cayó a tierra. Y se quedó la mujer, dice el verso 23, la última parte,
y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y hay una palabra importante que veíamos en un estudio aquí en la iglesia: después. Después. El niño era destetado entre 3 y 4 años, pero después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, como lo ordenaba la ley de Dios, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, esto es, al tabernáculo, y el niño era pequeño. Pero el niño ya podía bañarse, el niño ya podía cambiarse, el niño ya podía comer solo, el niño iba al baño y el niño ya sabía hablar muy bien, el niño ya tenía una formación. Porque si ustedes y yo nos recordamos los primeros años, lo que fuimos en ese tiempo somos ahora. Es tan importante que la madre y el padre dediquen todo su tiempo los primeros años. Pero qué pena, los primeros años son cuando los hijos e hijas quedan encargados o encargadas. Y el desastre, miren el desastre moral que vivimos en el Ecuador. Todos, pregúntenle a todo delincuente cómo creció, sin papá y sin mamá. Y si crecieron con la mamá, el papá borracho o con otras mujeres. Y la mamá nunca estorbó el pecado. Y eso es igual a la multitud delincuencial que hay por todos lados en nuestro país. Todo tiene que ver con el desastre del hogar. Estoy convencido a muerte. El desastre del hogar. Esos chicos crecen distorsionados, con terribles amarguras, con odios. No se les estorba la pillería, no se les estorba la mentira, no se les estorba la calumnia, no se les estorba el asesinato, y son pequeños delincuentes o delincuentes en potencia. Pero aquí notamos a una sabia mujer cuidando de su pequeño niño. Muy bien, lo trajo, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, estamos ya en el último punto. La promesa de Ana a Dios fue cumplida fielmente. Eso está en los versos 24 al 28. 26. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que tú juzgaste, que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba hace 4 años, 5 años, 7 años. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues, tal como lo prometí. Esta mujer de palabra. Dicen los hombres que ellos son de palabra. Yo tengo amigos que dicen siempre: soy un hombre de palabra, y se ha divorciado 3 veces. No es de palabra. Porque le prometió a la primera vivir con ella hasta la muerte y no cumplió la palabra. Le prometió a la segunda vivir con ella hasta la muerte y no cumplió la palabra. Y a la tercera le prometió vivir con ella hasta la muerte y no cumplió su palabra. ¿Qué palabra de hombre? Aquí tenemos una palabra de mujeres. Tal como ella lo prometió, lo cumplió. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Hay muchos padres que hoy quieren que sus hijos sean dedicados, pero ni tienen idea las madres qué significa eso. Que le dediquen al hijo. ¿A quién? Dice: a Dios. ¿Para qué? Si no le van a enseñar, no lo van a formar espiritualmente. Bueno, esta de dedicar hijos hoy y presentarlos a Dios se ha vuelto algo un poco ligero. Los padres ya no son concienciados lo que implica dedicar un hijo. Esta mujer sí, ella se quedó. Ella dejó toda tarea a un lado para enfocarse en la crianza de Samuel, del niño Samuel, en la formación espiritual de Samuel.
Hermanas que tienen hijos pequeños, ¿a qué se dedican? ¿Están ustedes criando de sus hijos o están encargados? No, lo tengo en una guardería. Guardería, pero eso no dice en ninguna parte. Es el papá y la mamá quienes tienen que criar a sus hijos. Pero que tenemos aquí una oración contestada. Dios vio la amargura y sufrimiento de Ana y le concedió la petición de tener un hijo. Dios nos da, conforme a su voluntad, las cosas que pedimos con fe en Dios. Quiero, hermanos, que terminemos leyendo Mateo 6. Esto enseñó Jesús. Mateo 6. Versículos 5 al 8. Mateo 6, 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, seamos como Ana, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, y levantan sus manos y tiemblan un poco. Para ser vistos de los hombres, de cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es? El aplauso. Las palabras halagüeñas. Uy, dice, qué bonita oración que hiciste. Mas tú, cuando ores, deja de ser lamparoso lo que está diciendo. Entra en tu aposento y cerrada la puerta de tu cuarto, de tu aposento, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, como lo hizo Ana. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Cuándo? Antes que vosotros le pidáis. Dios conoce, mi hermano, su necesidad. Bien puede ser que haya aquí mujeres como Ana, que sufren, son irritadas, molestadas, calumniadas por la otra con la que anda su marido. Pero aquí está el ejemplo de Ana. O puede ser que esté llorando porque quisiera tener un hijo y Dios no se lo ha permitido. Pero puede humillarse en esta mañana como Ana. Y nosotros los varones, ¿qué luchas tenemos? ¿Qué sufrimiento? ¿Qué produce en nosotros amargura? ¿Qué dolor tenemos? A lo mejor una enfermedad, tal vez una bancarrota material. Vámonos humillando delante de Dios y oremos como oró Ana. Ana oró con fe. Ana llevó toda su tristeza, su dolor, su amargura a Dios. Y Dios la oyó, porque Dios es bueno. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el mismo de ayer, el mismo que vio el sufrimiento de Ana, oyó el dolor, la amargura, la tristeza de Ana. Ana dijo a Dios: soy yo una mujer atribulada de espíritu. Y Señor, tú sabes muy bien, antes que te pidamos, que aquí hay mujeres atribuladas de espíritu como Ana. Tal vez no porque son estériles, pero sufren el oprobio de vivir con un hombre insensato,
un hombre irresponsable, un hombre que tiene vicios, un hombre grosero, agresivo, un hombre infiel. O tal vez también, como Ana, lloraba porque Dios no le permitía el privilegio de tener hijos. O puede ser otra causa. ¿Cuántas mujeres aquí lloran por un hijo descarriado, una hija rebelde, un hijo que se ha vuelto atrás? Señor, ¿y cuántos aquí están sufriendo alguna calumnia, algún oprobio? Hombres también que sufren con una esposa que no es cuidadosa de su casa, una esposa irrespetuosa, una esposa que pasa largas horas en su teléfono celular, una esposa que no se preocupa del hogar, de los hijos, o una esposa coqueta. ¿Y cuántos hijos sufren? ¿Cuántas hijas, señoritas, sufren? El desamparo, la falta de protección de su papá, de su mamá. No se preocupan, no hablan con ella, no hablan con el hijo, no hablan con la hija. No se preocupan lo que sucede con ellos. Y a veces los chicos están alentándose con la idea del suicidio y sus padres no se dan cuenta. Hay muchachos en este mismo momento iniciándose en la droga o en el alcohol, en los vicios o en la depravación sexual, y sus padres no se dan cuenta porque están muy ocupados. Y puede que estén ocupados haciendo cosas buenas para Dios, pero la familia descuidada, hijos que sufren, hijas que lloran. Señor, cualquiera sea la amargura, el dolor, o alguno que tiene una enfermedad incurable, mi hermano, este mensaje que Dios nos ha hablado tendría poco valor si no nos humillamos delante de Dios. No sirve de mucho llevarlo como un conocimiento. En este momento, en esta hora, postrémonos delante del Señor y hagamos como Ana, lloremos delante de Dios. Cada uno dígale: Señor, aquí estoy delante de ti. Y si tiene que confesar algún pecado, confiésele: Señor, te confesamos nuestros pecados. Tenemos necesidades y te clamamos en este momento a ti. Socórrenos, ten misericordia. A su tiempo, Señor, tú contestes la oración que cada uno, que cada una está haciendo en este momento. Una vez que le confesamos a Dios nuestros pecados, haga una petición sensata, conforme a la voluntad de Dios, conforme le guíe el Espíritu Santo de Dios. Haga una petición a Dios, pídale algo específico. Ana pidió algo específico: Señor, si tú te dignares en darme un hijo varón, y Dios se lo dio. Digámosle al Señor: Señor, sáname. Ore mi hermana que su esposo se vuelva a ti, que la mujer con la que él anda se arrepiente de sus pecados, no tenga odio por ella, que el padre, la madre reconozca que hoy se va a acercar a su hija, va a hablar con su hijo hoy, el hijo, la hija va a hablar con el papá, con la mamá hoy. Hoy, si hay una relación que está lastimada, va a ser restaurada. Señor, nos ponemos delante de ti. Tú oíste la oración de la fiel Ana y seguro también has oído nuestro clamor. Y los que están aquí de pie y nunca se han arrepentido, allí arrepiéntanse. Díganle: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Me he olvidado de ti, he vivido de espaldas a ti. Perdóname todas mis maldades. Con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, limpia mi vida, limpia mi conciencia, limpia mi corazón. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Muchas gracias, Señor, por tu palabra.
y por la esperanza con la que terminamos esta oración y este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, y a los que se han conectado con nosotros, que Dios les bendiga. Les damos un abrazo en el amor de Jesucristo. Dios les bendiga.